Hola nuevamente, estamos aquí para poder seguir estudiando la palabra de Dios acerca de los eventos finales que están escritos y descritos en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis que fue escrito para el tiempo del fin, la época en la que nos ha tocado vivir, un privilegio que tenemos de vivir en este tiempo. Vamos a hablar de un tema al que le llamaremos el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué es importante hablar del fin del tiempo de gracia? Porque en el fin del tiempo de gracia hay una pregunta crucial que siempre el ser humano se ha hecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que terminará la gracia hoy en el tiempo del fin en el que estamos viviendo? Muchos especulan con fechas y ponen datos como aseverando cuándo terminará la gracia y vendrá el Señor. Pero hoy vamos a ver a la luz de la Biblia cuándo es que terminará el tiempo de gracia. Y cuando hablamos del tiempo de gracia, queremos ir a la Biblia, porque ella es nuestra única fuente y que Dios nos dé su espíritu para poderla entender y sobre todo asimilar a través de su dirección. ¿Les parece si tenemos una oración para pedir la sabiduría de Dios y poderla entender, la palabra de Él? Oremos. Padre, en esta hora queremos pedirle de su dirección y de su presencia para que al estudiar su palabra podamos comprender qué es lo que usted quiere decir a nuestras vidas y poderla vivir. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El fin del tiempo de gracia, ¿cuándo es que terminará? Debemos hoy saber que existen dos tipos de tiempo de gracia. Uno, un tiempo de gracia de forma individual y un tiempo de gracia grupal que se ha dado a través de la Biblia. Cuando decimos grupal es colectivo, a una nación, a un país o a una humanidad. Pero podríamos preguntarnos, la gracia se termina? Porque desde el punto de vista bíblico, la gracia de Dios es un atributo, es parte de la naturaleza de Dios. O sea, Dios siempre va a tener gracia, porque así es porque Dios también, aparte de tener ese atributo, tiene otros. Entonces, ¿realmente se acaba la gracia? No, porque Dios siempre va a tener gracia porque es un atributo de Él. Pero, entonces, ¿por qué se le acaba la gracia al ser humano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lleva a que esto suceda así? Entonces, hoy vamos a ver 3 ejemplos que hay en la Biblia cuando la gracia se ha terminado. Y para eso vamos a ir a la época del diluvio. En la época del diluvio, muy bien nosotros sabemos esta historia en Génesis 6, 5 al 7, que dice, miren lo que dice la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, ¿qué dice? Solamente al mal. De forma inexplicable, porque el pecado no se puede, es un misterio, el misterio de la iniquidad, el ser humano fue ya inclinado a realizar el mal de forma natural y su pensamiento era de continuo solamente al mal. Entonces la Biblia dice, y se arrepintió, o sea, en el sentido de que a Dios le pesó de haber, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, o sea, le pesó, sintió pesar ver la condición del ser humano que era de continuo solamente al mal, quererse autodestruir. Entonces en el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces Dios da una sentencia y dice que los va a eliminar, porque ellos son de continuo solamente al mal. Al dar esta sentencia, al dar este veredicto que los va a eliminar, entonces veamos lo que dice la Escritura en Génesis 6, versículo 11 al 13. Y, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En algún momento vamos a hablar
como en los días de Noé, este tema, cómo es que será el tiempo del fin. Pero la tierra estaba corrompida, había mucha maldad, había mucha violencia. Y el versículo 12 menciona, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oigan, la gente, las personas estaban inclinadas solo a hacer el mal, hemos leído. Entonces, el versículo 13 menciona, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré, oiga, con la tierra. Entonces Dios dice, he decidido el fin, iba a eliminar, y en algún momento iba a eliminar al ser humano. Entonces se le iba a acabar la gracia, se le iba a terminar la oportunidad de seguir viviendo. Dios así lo ha determinado. Realmente es Dios el que pone eso, el que está poniéndole fin. Entonces vayamos y hagamos una reflexión. Cuando hablamos del tiempo de la gracia en la época del diluvio, ¿qué pasó? Noé empezó a construir el arca. Miren, Noé empezó a construir el arca. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del arca? Duró 120 años. Empezó a construirla. Miren, 10 años. Me imagino que cuando recibió la instrucción de parte de Dios, Noé empezó aquel diseño porque recibió las indicaciones, cómo debía de ser, qué es lo que debía de hacer, qué material debía de ocupar. Entonces empezó Noé a construirla. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Muchas personas le ayudaron, pero en el camino se cansaron y dejaron de ayudarle. 60 años, 70 años, 80 años, 90 años. Un libro de Patriarcas y Profetas dice que cada martillo era un llamado a arrepentirse de su mal camino. 110 años, 120 años y termina Noé el arca. Cuando él termina el arca, entonces ahora llega el momento de subir al arca. Era tan extraordinario este evento. ¿Por qué? Porque los humanos no quisieron subir. Y no querían subir, no creían de que iba a haber un diluvio, no aceptaban la destrucción que se avecinaba, pensaban que no era cierto, que Noé se había vuelto un fanático, que era un loco y que había perdido la cordura. Entonces no creían y decían, según sus análisis, que no podía haber un diluvio porque nunca había llovido. Pero los animales, de una forma extraordinaria, empezaron a descender de las montañas. Y cuando descendían de las montañas, entonces empezaron a entrar en parejas. Aquellos animales feroces, aquellos animales carnívoros, aquellos animales salvajes, como el león, como el tigre, como el oso, como el leopardo, como el jaguar. Todo este tipo de animales empezaron a entrar en parejas hacia el arca. Ningún ser humano los estaba guiando, los estaba llamando. Ellos empezaron a bajar de la montaña y empezaron a entrar, y entraban en el arca. Entró el elefante, entró la jirafa, entró todo este tipo de animal. Incluso, ¿cuál creen que pudo haber sido el último animal que entró? Algunos dicen la tortuga, pero otros dicen que fue el perezoso. Pero todos los animales entraron. Y cuando entran al arca, oiga, todavía hay oportunidad para entrar al arca, pero ningún ser humano quiere entrar, solo entra la familia de Noé, solo él. Entonces, y cuando entra la familia de Noé y nadie quiere entrar, entonces cuando ya nadie quiere entrar, entonces ¿qué pasa? El arca, ¿qué pasó? Se cerró. Cuando ya nadie quiso subir. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca, ya habían entrado todos los animales, ya había entrado la familia de Noé, entonces todavía había oportunidad para subir al arca y entrar, pero no querían subir, no estaban dispuestos a subir. Entonces cuando ya nadie quiere subir al arca, entonces ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ahí es donde, mis estimados, aparece una mano y cierra el arca. ¿Cuándo es que se cerró el arca? ¿Cuándo creen que se cerró el arca? El arca se cerró cuando ya nadie quería subir al arca. Y habían subido todos los animales.
Entonces, hablando en ese contexto del fin del tiempo de gracia, ¿qué se necesitaba para entrar al arca? Se necesitaba creer a Dios, creer en la palabra de Dios. Y al creer en la palabra de Dios se necesitaba obediencia, porque Dios había dicho, suban al arca, porque viene un diluvio. Había que creer. Y al creer, entonces yo tenía que subir al arca. ¿Cuándo se cerró el arca? Cuando ya nadie quiso entrar al arca. Vean, ahí se cierra. Ahí estaba el arca, estaba abierta, podían subir, pero nadie quiso. Entonces, cuando ya nadie quiso, entonces se cierra el arca en un símbolo de que se estaba cerrando el tiempo de gracia. Una vez se cerrara el arca, ya nadie podía estar a salvo, porque solo los que estuvieran dentro del arca se iban a salvar. Vean qué interesante. Es ahí donde podemos ver que quién, y empezamos a entender una situación. ¿Quién cierra la gracia? Ahí estaba el arca. ¿Quién cierra la gracia? ¿Quién decide salvarse o perderse? Es el humano. Al cerrar, al ya no querer subir al arca, entonces Dios dice, voy a cerrar el arca porque ya nadie va a querer subir. ¿Quién cierra la gracia? ¿Quién termina? ¿Quién le pone fin a la gracia? Es el mismo humano. Y para eso vamos a ver el segundo ejemplo. Y yo les invito a ir a la época ya de Sodoma y Gomorra. Dice ahí en Génesis, siempre en Génesis, el capítulo 18. Vean lo que dice. Versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La maldad nuevamente llega a alcanzar niveles ya niveles insostenibles. Entonces dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vean, entonces ahora la maldad ha llegado demasiado. Ahora Dios va y ¿qué hace? Versículo 12 al 14 de Génesis 19 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Y yernos, oiga, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a destruir este lugar. Había llegado ya el momento de destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad era mucha. Lo mismo que en el diluvio. Ahora, ¿qué pasaría? Los ángeles llegan y le dicen, llévate todo, saca tus hijas, tus hijos, tus yernos, tu familia, todo, sácalo, porque lo vamos a destruir, porque la maldad es demasiado. Había llegado ya el fin de la gracia. ¿Por qué creen que había llegado el fin de la gracia? Miren, ¿quién cierra la gracia? ¿La cierra Dios o el humano? Miren lo que dice, por cuanto el clamor contra ellos, oiga lo que dice, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto, oiga lo que está diciendo, ha subido de punto, ¿cómo? Delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿A qué había llegado? Para destruirlo. Y miren el versículo siguiente. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Más pareció a su yerno como que se burlaba. Entonces no le creyeron a Lot y dijeron, bueno, ¿cómo va a ser destruida esta ciudad con fuego? No es posible, no hay una explicación lógica. Entonces no le creyeron y me imagino que hasta se empezaron a burlar de Lot. Entonces no creyeron. Cuando se da esta situación, hermanos, entonces, ¿qué podemos ver? En el versículo 15 al 17 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Vean, ¿quién cierra la gracia? En la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles están apresurando a Lot y le dice, apúrate, porque ya va a amanecer al rayar el alba. Ya empezaba a amanecer y la ciudad debía ser destruida. Pero miren, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2
hijas que se hallan aquí, oiga, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Agarra a tu mujer, tus hijas, llévatela. Váyanse de aquí porque ya raya el alba, ya va a amanecer y tenemos que destruir la ciudad. Y dice que y deteniéndose él, los varones, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los ángeles? Asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Como Lot no se apuraba, como Lot andaba perdiendo el tiempo y la destrucción estaba, oigan, agarran los ángeles de las manos a Lot, a su esposa, a sus dos hijas, la asieron y empiezan a apurarlos. Yo me imagino que los agarraron como cuando el padre agarra a su hijo, que ya es tarde y van deprisa. Y iban los ángeles apurando, llevando a prisa a Lot. ¿Por qué? Porque la destrucción estaba ya casi por desarrollarse. Pero ¿por qué estaban tan preocupados los ángeles en sacar a Lot? Miren lo que dice la Biblia en el versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Oiga, le dice, no mires tras ti, ni pares en toda, ¿qué dice? En toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Los ángeles están preocupados y le dice, sal, escapa, huye. Pero, ¿qué pasó? Miren el versículo 18 de Génesis 19. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora, he hallado, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Miren el versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña delante, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Entonces Lot le está diciendo si se puede ir a una ciudad pequeña que se llamaba Zoar. Pero miren el versículo 22 de Génesis, lo que dice, date prisa, escápate allá. Ahora, aquí vean, ¿quién cierra la gracia? ¿La cierra Dios o la cierra el hombre? Porque dice aquí, miren lo que dicen los ángeles, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Oiga, ¿qué le está diciendo? Le dice el ángel, sal de Sodoma y Gomorra, porque yo no voy a poder destruir la ciudad si tú estás en la ciudad. Tienes que salir de la ciudad, porque si estás en la ciudad yo no podré hacer nada. Hasta que tú salgas de la ciudad, yo voy a poder destruir, porque era el único justo que había quedado, y su familia, sus dos hijas y su esposa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuándo es que los ángeles iban a destruir la ciudad? Cuando salieran los que habían creído en el mensaje de que venía la destrucción. Cuando ellos aceptaran ese mensaje de salir de la ciudad. ¿Cuándo es que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra? Cuando estuviera fuera de Sodoma y Gomorra Lot. ¿Qué quiere decir con eso? Mientras tanto, si Lot estaba en la ciudad, Dios no podía destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí estaba Lot, que era justo. ¿Cuándo es que iba a destruir Dios la ciudad? Cuando Lot saliera. ¿Quién cierra la gracia? Es el hombre. Cuando el hombre ya no acepta el llamado de Dios, cuando el hombre ya no acepta ese llamado continuo que Dios ha hecho, entonces es el mismo hombre que cierra la gracia. Entonces cuando salió los que creyeron, como solo era ellos cuatro, la esposa de Lot, sus dos hijas y Lot, cuando ya salieron, porque de ahí ya nadie iba a salir, porque no creían de que había llegado esa noche la destrucción. Entonces cuando salieron los que creyeron en el llamado, en la advertencia, entonces iban a destruir. Por eso dice la Biblia, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Y qué pasó? Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿qué? Azufre, fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces cuando ya sale Lot, entonces destruye a Sodoma y Gomorra. Mientras no podía destruirla. ¿Quién cierra la gracia? Es el humano, cuando rechaza constantemente ese llamado, esa misericordia de Dios, y es un momento que ya no hay retorno.
El ser humano ha llegado tan lejos que ya no hay retorno de tener la voluntad, la fuerza de voluntad, porque ha sido tan lejos que ya la misericordia, la gracia, el poder del Espíritu Santo ya no hace efecto en el llamado, en el corazón del ser humano. Entonces, cuando Sodoma y Gomorra ya habían salido los que habían creído en el mensaje, entonces Dios destruye Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo es que Dios cierra el arca? Cuando ya entraron los que iban a entrar. Ya de ahí nadie iba a entrar, podía permanecer el arca 200 años y nadie iba a subirse. Por eso es que Dios cierra el arca. ¿Quién cierra la gracia? Es el humano, cuando ya no acepta el llamado de Dios. Interesante. Hoy vamos a ver esto. ¿Quién cierra? Oiga, ¿quién cierra el tiempo de gracia en Sodoma y Gomorra? ¿Quién? ¿Dios o cada persona? El fuego cayó cuando salieron los que creyeron. El fuego cayó mientras no saliera Lot, no podía. Por eso que los ángeles dicen: sal, porque no podemos destruir esta ciudad si tú estás aquí. Entonces la destrucción vino cuando ya nadie salió de la ciudad. Interesante. Ahora vamos a preguntarnos: ¿qué se necesitaba para ser salvo? Salir de la ciudad. Eso se necesitaba. Creer en la palabra que los forasteros, los ángeles, habían llevado, que esa noche iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Vamos a Nínive. Aquí encontramos en Nínive, en el libro de Jonás, capítulo 2, cómo es que se va a dar esto. Miren, vino palabra de Jehová y Nínive, ¿qué pasó? Por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál era el mensaje? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, oiga, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, era grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, oiga, camino de un día, y predicaba diciendo, ¿cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida, parecido a Sodoma. Tenían 40 días. Ese era el tiempo para que ellos pudieran enmendar y poder revertir eso. Y los hombres de Nínive creyeron, miren, estos sí creyeron a Dios y proclamaron. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Oigan, estos sí creyeron, y entonces al creer, entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden volverse a Dios. Y miren, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y, oiga, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, que, y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no, oiga, ¿qué iban a hacer? Hombres que gusten, no gusten, dice, cosa alguna, no se les dé alimentos, ni beban agua. ¿Qué era eso? El rey dio una orden que hasta los animales iban a ayunar. Si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. ¿Qué están haciendo? Clamar a Dios fuertemente y conviértanse, oiga, cada uno de su mal camino, oigan, cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué está pasando ahí? Y me dice lo que dice el rey: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Entonces el rey dice: arrepintámonos, volvámonos a Dios, tenemos 40 días y de ahí vamos a ser destruidos. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría. ¿Y qué pasó? Que les haría y no lo hizo. Tenían 40 días, reciben el mensaje de parte de Jonás. Jonás les dice: de aquí a 40 días va a ser destruida Nínive. ¿Qué pasó? Se arrepintieron. Entonces,
Cuando se arrepintieron, ¿qué pasó? Dios dice, ya no los voy a destruir. ¿Quién cierra la gracia? Dios les dice, 40 días tienen. Si ellos aceptaban el llamado, entonces no había destrucción. Si ellos rechazaban el llamado, entonces la destrucción iba a venir. ¿Quién cierra la gracia? Toda esta nación, toda Nínive fue y recibió el mensaje, se arrepintieron, se convirtieron de sus mal caminos. Entonces Dios dice, ya no los voy a destruir, ya no los voy a destruir. Entonces vemos, hermanos, que el ser humano, él mismo, determina si acepta la salvación o la rechaza, si le pone fin al tiempo de gracia o alcanza salvación. ¿Qué necesitaba en la época de Nínive para ser salvo? Creer al mensaje de Jonás, humillarse ante Dios y arrepentirse de la vida que llevaba y convertirse. Eso se necesitaba, hermano. Como vemos que Dios siempre, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero es el humano el que rechaza el aceptar esa invitación. Ahora, los tiempos en el que vivimos, se habla de que viene una destrucción mundial, sin precedente. La Biblia dice en Daniel 12:1, un tiempo de angustia, cual nunca ha habido en la tierra. Lo que nos espera es algo que no se puede describir. No debemos de tener miedo, sino que debemos de prepararnos, porque los únicos que estarán seguros, dice aquí la Biblia, en Apocalipsis 7, del 1 al 3, ¿quiénes son? Miren, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos. Esto también está en un video, ¿cómo será el fin? Así se llama el video que les invito a ver, de cómo será el fin, haciendo una descripción de esto. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los que, ¿qué pasó? A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. O sea, estos ángeles, cuando suelten los vientos, vendrá destrucción, vendrá un caos, vendrá crisis, vendrá algo sin precedente. Pero dice que no le hagan daño a la tierra, hasta que no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oigan, ¿quiénes serán los únicos que estarán seguros en el tiempo del fin, cuando ya venga la destrucción final a este planeta? Los que hayan sido sellados. También hay una serie de estudios del sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Cómo se recibe el sello de Dios? ¿Qué significa tener el sello de Dios? Que está en el canal. Les invito a que lo puedan ver en su momento. Entonces, los únicos que estarán seguros son los que hayan recibido el sello de Dios. Pero, ¿cómo? ¿Quiénes lo van a recibir? ¿En qué momento? ¿Cuándo que se termina la gracia? Miren lo que dice Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ha llegado el tiempo. ¿Por qué creen que ha llegado el tiempo del fin? ¿Por qué ya no va a haber más gracia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente que Dios ya no quiere tener misericordia y gracia para con el hombre? No, no es así, sino que saben cuál es el detalle. Miren cuál es el llamado que Dios le está haciendo a la humanidad. Y se lo está haciendo desde que comenzó el tiempo del fin, allá por 1844. Dice, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. El mismo llamado que le hizo a Lot que saliera de Sodoma, hoy nos lo hace a nosotros, porque viene la destrucción. Y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Viene una destrucción y Dios nos está llamando a que salgamos de eso. También tenemos la serie de estudios de la Gran Babilonia, donde vemos qué es Babilonia, cómo la ideología de Babilonia ha influido en este planeta. Entonces Dios nos está llamando a salir de esa ideología, a no vivir practicando esa ideología. Nos invita a salir, porque la gracia se va a terminar. ¿Cuándo es que la gracia se va a terminar? Cuando ya nadie quiera salir. Ahora hay muchas personas que están conociendo la verdad en la Biblia
y están empezando a vivir lo que está escrito en la Biblia. Entonces Dios se está llamando. Cuando salgan los que van a salir y ya no haya quien quiera salir de Babilonia, de la Babilonia espiritual, entonces se terminará la gracia. Es ahí cuando se termina, cuando ya el ser humano rechaza y ya no acepta más el llamado de Dios. Cuando hasta el último que diga, sí, yo creo en el llamado de Dios y acepta el llamado de Dios y sale de la Babilonia, entonces se cerrará la gracia, porque el hombre la cierra, porque de ahí van a pasar 100, 200 años y nadie se va a querer acercar a Dios. Entonces Dios nos hace ese llamado. ¿Cuándo se cierra la gracia? Cuando el humano ya no quiere aceptar ese llamado de Dios. Por eso hay un llamado colectivo y un llamado individual. Posiblemente, hermano, este día Dios nos esté llamando. ¿Vamos a aceptar la invitación a salir de Babilonia? Hay un Dios que nos está llamando a salir de Babilonia. ¿Usted está dispuesto a salir de Babilonia? A no vivir conforme a la ideología de Babilonia, la Babilonia espiritual que tiene su base en el pensamiento de Satanás. ¿Aceptará usted el llamado? ¿O seguiremos viviendo nuestra vida a nuestro antojo? ¿De quién depende? De nosotros. Dios nos está haciendo el llamado porque llegará el momento en que cuando ya nadie acepte el llamado, entonces se cierra el tiempo de gracia y vendrán las plagas y una serie de eventos que están escritos y descritos en las Sagradas Escrituras. Pero hoy Dios le llama a usted y me llama a mí a salir de Babilonia. ¿Vamos a aceptar ese llamado? Podamos reflexionar este día a aceptar ese llamado y volvernos a Dios como lo hicieron los de Nínive, y entonces Dios los salvó. Que Dios les bendiga y que puedan tener un buen día.